tengo que dar el aviso, obviamente, que, bueno, ahora vamos a continuar entonces con la parte 2 de la semana 6 de inglés para el primer nivel medianoche. Bueno, después entonces que nosotros completamos esta tabla con nuestra información personal, y varios la enviaron, de lo cual estoy muy agradecido, que la enviaran solamente para que la revisara, que no es la pregunta esencial todavía, pero sí esta actividad va muy de la mano con la pregunta esencial de esta semana. Y como dice ahí, you did an amazing job, hicieron un trabajo increíble, perfecto, muy bien. Los felicito a todos los que lo hicieron. Pero aquí dice también un pequeño detalle. I hope you're ready for a little challenge. Espero que estén listos para un pequeño desafío. Amén, dice así. Amén, voy. Estoy dentro, cuenta conmigo. Y vamos a hablar de third person, tercera persona. Recuerden que nosotros hemos hecho oraciones sobre yo, ¿cierto? El decir yo, automáticamente eso es primera persona. ¿Usted recuerda cuáles eran las personas en inglés? O sea, en español, ponte tú. Decimos yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. El yo, primera persona. Tú, él. El él sería entonces la tercera persona, él o ella. La tercera persona singular, porque es él o ella, singular, uno, lo usamos para referirnos a ella, él o eso. ¿Ya? Más que nada porque nosotros en español no usamos mucho el eso. Profe, se queda pegado. ¿Me quedo pegado yo o te quedas pegado tú? No sé, usted está hablando, se me queda, No, a ti se te Se queda escucha como Beatriz. robot. Ella queda pegada porque el profesor. Sí. Ah, ya. Ya, pero no me grites. Para la próxima no me grites. ¿Ya? Disculpe. No, si es problema de la conexión tuya, porque los demás me dicen que se escucha bien. Perfecto. Continuamos entonces. La tercera persona singular, entonces, lo usamos para referirnos a ella, él o eso. ¿Alguien prendió su micrófono? No puedo apagarlo yo. No puedes. Ya, déjame ver. Pero no tengo No puedo Debe tampoco. estar pegado en un teléfono, porque no deja hacer Sí. nada. Chicos, los micrófonos, por favor. Los imaginarios se lo tragó. Prosperi, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ahí se sale bien. Ya. No, pero Creo que debería poner Chicos, el micrófono, por favor. Cardiovascular. Considera. Ya, muchas gracias, Prosperi. Ya. Entonces, en inglés utilizaremos los pronombres entonces she, he, it. Pero más que nada, como estamos hablando de nosotros, vamos a utilizar she o he. Ella, she, o él, he. Entonces, ya se imaginan lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a traspasar esto a tercera persona. En vez de usar I, yo, vamos a utilizar she o he. Fácil, ¿cierto? Es solo cambiar los pronombres. Pero sería demasiado fácil solamente borrar todos los I, borramos todos los I, y pongamos entonces todos los she o todos los he. Sería demasiado fácil. La tercera persona también tiene un poquito de actividad, de movimiento. Pues no, no es tan fácil. No todo podía ser tan fácil, obviamente. Hay algo que cambia considerablemente y son los verbos. Las acciones cambian un poquito. ¿Qué ocurre con ellos? Aquí están los torpedos. Primero, cambios notorios. El verbo am, si ustedes ven la lista de oraciones que nosotros teníamos que hacer, aparece en 3 ocasiones el verbo am, ¿cierto? En todas las oraciones que ustedes hicieron, habían 3 partes en las que aparecía este verbo am, que decía I am, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Sí, yo soy. Ahora estos am los vamos a reemplazar por is. Porque el tercera persona es que
por ejemplo, estamos hablando de otra persona. Es como de Yo estoy ella hablando es, de él. él es. Yo estoy hablando de Él ella. es. Ella. Imagínate que yo estoy presentándolo a él o a ella, y entonces yo cuando hablo de esa persona, yo no digo yo soy, yo digo él es o ella es. En inglés también. Entonces, el am, que se refiere al yo soy, vamos a cambiarlo entonces por is. No solamente vamos a cambiar el pronombre de I por el que te identifique. ¿Ya? Si tú, género masculino, vas a usar he. Género femenino, vamos a usar she. Am lo vamos a cambiar por is. Los 3 am que tenemos aquí nosotros en nuestras oraciones, cambiémoslos todos por is. El resto de los verbos, el resto de las acciones que aparecen aquí, tienen que Profe, agregarle ¿se una S o una ES. En la mayoría, en todos los que vamos a ver, agréguenle una S al final. Por ejemplo, cuando hablábamos de gustos, Profe, se like, queda pegado. ¿me quedo yo pegado? No, no, Beatriz, es tu internet, porque está bien. Eres tú. Sí, se me queda pegado, de repente se escucha como robot, de repente. Sí, Ay, es tu no. internet. Es tu Pero conexión a de todas internet. maneras, esta clase está grabada para que sepas, para que la puedas ver después con calma. Ya, Ok. gracias. ¿Sí? Para que no te complique, para que no te frustres tampoco. Pero sí trata de poner atención a lo que puedas entender. Entonces, los verbos, yo les tengo que agregar una S o ES. En la mayoría que nosotros vimos ahí, en todos una S. Por ejemplo, en vez de decir like, ahora vamos a decir likes. En vez de decir love, decimos loves, con S al final. En vez de decir hate, hates. En vez de decir live, de I live in, decimos entonces he lives in. ¿Ya? Con una S al final. Las acciones, vamos a ponerle entonces una S al final. En otros casos va con ES, pero no quiero explicar la regla porque no quiero como hacerle explotar la cabeza con tanta información. Pero limitémonos solamente a agregar una S. Yo les voy a explicar si su verbo igual, el que ustedes utilizaron, va con una S o con una ES. Entendamos que escribir en tercera persona nos haría entender cómo otros nos presentarían a nosotros, o incluso como nosotros mismos presentaríamos a un amigo, a otro grupo de personas. ¿Ya? La tercera persona nos sirve de eso, para hablar de otra persona. Es igual que en español, prácticamente. Bienvenido aquí, Prosperi. Entonces, ¿cuál es nuestra síntesis de la semana? Hablamos de presentación personal. Hablamos también de la primera persona singular. Hicimos ahora un pequeño review de la clase pasada, de la clase de ayer. Y hablamos también de la tercera persona que termina con S o ES. ¿Cierto? Cambiamos también el am por is y los pronombres teníamos que usar él o ella. He o she. Ok, dicho todo eso, pasaremos entonces a la pregunta esencial número 6, la pregunta esencial de esta semana. Porque si vimos tercera persona, vamos a tener que escribir en tercera persona. ¿Qué tenemos que hacer? De esa actividad que ustedes me mandaron, que hicimos o que empezamos a hacer el día de ayer y que muchos me enviaron ayer o hoy día, tenemos que reescribirla. Reescribirla de nuevo. Reescribe tu presentación personal ahora en tercera persona. Entonces si tú eres, por ejemplo, del género masculino y en vez de tener que usar el yo, vas a usar he. Y en vez de decir am, tienes que usar is. En el caso de las personas con el género femenino, en vez de usar I, van a usar entonces she. Y en vez de am, también van a usar entonces is. Tienes que reescribir tu presentación personal en tercera persona. Escríbela como si alguien estuviese hablando sobre ti, como si alguien te estuviese presentando. Recuerda cambiar los verbos, como se explicó durante la clase. Y obviamente su desarrollo tiene que estar en inglés. Por ejemplo, aquí sí es un datito, que nosotros decíamos my name. My name significa mi nombre, pero yo quiero dar el nombre de otra persona. Si es mujer, her name.
Si es hombre, his name. ¿Ya? Que para que les quede clarito. El I lo vamos a usar he si es él. Vamos a usar she si es ella. No Y se am, escucha. No escucho. y el am, Qué horrible esta cuestión. Profe, por ejemplo, en mi caso ¿sí? de... A ver, no te escucho ahora yo a ti. Ah, que yo apreté al Diego en vez En, de en mi- apretar a en mi la... caso, en mi caso debería ser he is Diego. His name is Diego. Ah, ya, ok, Comienza ok. con eso. His name is Diego. Y después continúas con he is tantos años, ¿cierto? He lives. Recuerdan los verbos, las acciones. Los verbos, las acciones. Tienes que agregarle una S al final. Ok, profe, gracias. Ya. Y cualquier duda o consulta, aprovechen de hacer la pregunta esencial ahora, ya que todavía les quedan 15 minutitos de clase. Sé que muchas personas van a tener alguna duda o consulta. Ya, por ejemplo, aquí la Yomara me envió el de ella personal, pero ahora la pregunta esencial nos pide que la traspasemos a tercera persona. Por ejemplo, Yomara, tú deberías decir ahora, hello, her name is Yomara. Imagínate que alguien más está hablando de ti, que alguien te está presentando. ¿Ya? Y después, en vez de decir I am, tú dices entonces she is. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que estamos viendo, podemos aclararlo inmediatamente. Vamos a ver aquí otra persona más, la dama aquí, María Elena Burgos, que me envió también el suyo, el personal. Ok, María Elena, lo hiciste súper bien. Hello, my name is Mari, I am 47, ok. I live in Quillota, I am a student, I am Bolivian. Ok, tenemos una alumna boliviana, genial. Pero ahora lo que yo quiero es que tú hagas esto, pero en tercera persona. Y tú solamente tienes que reemplazar palabras y frases. Por ejemplo, en vez de decir my name, como tú, María Elena, te deberías entonces poner her name ahora. Tienes que reescribirlo. ¿Se entiende lo que hay que hacer, estudiantes? ¿Alguien que no haya entendido lo que hay que hacer? Consulta la edad con números o Entonces, con letras. Como tú quieras. entonces, profe, Dígame. aló, profe, Hola. entonces, esa misma tarea tenemos que considerarla como pregunta esencial, ¿no es cierto? Mira, es la tarea que tú hiciste, pero, Even, ¿cierto? Ya, soy Ben. Ya, Ivens, ya. Ivens, lo que tienes que hacer ahora es cambiar las palabras que utilizamos a tercera persona. En vez de decir I am, vas a usar entonces he is, ¿cierto? En vez de decir Ya. my name, tienes que decir his name. Es como si alguien estuviera hablando sobre ti. Imagínate que Pues, alguien te es está como presentando a ti, a otra persona. estoy presentando. Es como hablar de otra persona. ¿O? Sí, imagínate que Ya, otra persona ya, está hablando de entiendo, ti. obviamente. Ya, bueno, ningún problema, profe. Entiendo muy bien. Ya, excelente. Mire, yo les voy a hacer el ejemplo conmigo, que nosotros vimos en esta Ya. parte de aquí, que yo hice el ejemplo conmigo también. Pero, por ejemplo, voy a cambiar esto que están aquí. Esto es exclusivo para ustedes, no lo hice con otros cursos. Ya, por ejemplo, dice, yo quiero presentar al profesor Eliezer. Soy otra persona. Yo quiero presentarlo ante ustedes. Entonces, aquí, ¿qué cambio tengo que hacer? Por ejemplo, primero, his name is Eliezer. Ese es mi primer cambio. En vez de decir my name, mi nombre, tengo que decir his name, su nombre. Aquí dice I am 29 years old. Como el profesor de inglés es del género masculino, entonces el I lo cambio por he. Y el am lo cambio por is. He is 29 years old. Él es, o él tiene, mejor dicho, 29 años.
Voy a borrar esto que está aquí para que no moleste. Ups. Dice, I live in Quillota. Pregunta, chiquillos, si estamos hablando sobre el profe de inglés. Va a ser he lives en Quillota. He Con lives una in letra Quillota. S Le al agrega final. la S, ¿cierto? Exacto. Entonces, primero, reemplazamos el I por un he. En mi caso, porque soy de género masculino. Y aquí, como muy bien dijo el compañero, en vez de decir live, le agrego una S porque es una acción. A las acciones yo le agrego una S al final. Y ahí digo, entonces, él vive en Quillota. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer también con el suyo. En el caso de que usted sea del género femenino, en vez de decir, por ejemplo, his name, va a decir her name. ¿Ya? Her name. Pero voy a volver aquí a he. His name. Si ya después los pronombres los I, si usted es del género femenino, va a tener que ser she is. She is. Y también he lives. ¿Y la actividad cómo se coloca? She is. ¿A qué te refieres tú en la actividad? ¿Cómo se coloca? Cuando tenemos que poner la actividad, ¿qué es lo que hacemos? Sí, exactamente. En vez de decir, por ejemplo, a lo que tú te dedicas, tú dices, ahora, en vez de decir I am a, tú dices she is a. ¿Podemos pasar Profe, la no lo grabación? escucho. Ya, pero no me grites. Aquí estoy. Ya, pero tranquila. Pausemos la grabación un poquito, tía Jenny, por favor.